Hola y bienvenidos a tu canal. Soy Ariana y vivo en Alemania y hoy tenemos el tema impuestos tributarios. Una y otra vez se oye decir que los impuestos y las aportaciones alemanas son únicas en el mundo o que los impuestos en casi ningún otro país afectan tanto los bolsillos de los ciudadanos como en Alemania. Según la OECD, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Alemania ocupa el segundo lugar entre los países con más impuestos y aportación a la seguridad social. A cambio de los elevados impuestos, el sistema social en Alemania es muy bueno, así como las prestaciones por desempleo, las pensiones, el seguro médico o, por ejemplo, también las guarderías y las escuelas gratuitas. Hay muchas otras prestaciones que se financian con impuestos y aportaciones sociales. Ahora, se sabe que en Alemania cierta parte de los ingresos y bienes deben pagarse al Estado, independientemente que seas alemán o no. En ciertos casos, nosotros los extranjeros, por la dificultad del idioma y o por tratar de hacerlo menos complicado, muchas veces no nos informamos o no sabemos qué categoría de impuesto nos corresponde. En este video te podré aclarar ciertos puntos que son relevantes para el tema impuesto en Alemania, como por ejemplo el salario bruto y el salario neto, cuáles son las deducciones del salario, qué impuestos y aportaciones existen, qué categorías de impuesto podrías aplicar, así como una calculación simple para obtener el sueldo neto. Si quieres saber más de este tema, pues te invito a quedarte. Para empezar, impuesto en alemán es Steuer. En Alemania hay diferentes tipos de impuestos. Los impuestos son la fuente de ingresos más importantes del Estado. Cada euro de impuesto que se recauda va a parar a la masa total de presupuesto del Estado, con la que se financian los gastos para el bien común. En Alemania existe una equidad tributaria que se establece a través del llamado principio de capacidad de pago. Quiere decir, los que ganan más deberían contribuir relativamente más a la comunidad mediante la progresión del impuesto a la renta. La ley tributaria alemana reconoce unos 40 tipos de impuestos, pero ¿quién recibe estos impuestos? Eso va a depender de qué impuestos se trate. Hay impuestos comunitarios y específicos, quiere decir para municipios o Gemeinden, para cada estado, que son 16 Länder, uno de ellos Bayern o Baviera, o para todo el estado alemán o Bund. Las empresas más grandes como una GmbH o una AG pagan el impuesto de sociedades o Körperschaftssteuer. Otro impuesto es el Einkommensteuer o impuesto a la renta, donde todas las personas que viven en Alemania deben pagar este impuesto, pero también las que no vivan dentro del país, pero obtienen ingresos en Alemania, como los trabajadores transfronterizos. Este impuesto también aplica para los que viven en Alemania, pero tienen ingresos obtenidos en el extranjero, por ejemplo, de las propiedades vacacionales o de los intereses de las inversiones extranjeras. El Lohnsteuer o impuesto al salario es solo una forma del Einkommensteuer o impuesto a la renta, es decir, no es un impuesto propio. Los salarios sujetos a impuestos son todos los ingresos percibidos por el trabajador de una relación laboral con su empleador. En otras palabras, para trabajadores dependientes. Y para poder entender mejor el Lohnsteuer, aquí dos definiciones básicas. Por un lado tenemos el salario bruto, que es la suma de todos los importes que recibe el empleado, importes como el salario base, indemnizaciones, horas extras, etc. El sueldo bruto describe el salario en bruto, quiere decir sin ningún impuesto. Por otro lado tenemos el salario neto, que se calcula deduciendo los impuestos y las contribuciones a la seguridad social del salario bruto. En otras palabras, si al salario bruto le restas los impuestos y aportaciones, queda el salario neto y eso llega finalmente a las manos del empleado. Esto solo es relevante para los empleados que están obligados a pagar impuestos. Si un empleado gana menos de 450 euros al mes, no tiene que pagar impuestos. Este trabajo mínimamente remunerado le exime de todas las aportaciones con la seguridad social. Como lo mencioné, el sueldo neto es el sueldo bruto reducido por diferentes deducciones. Del sueldo bruto se deducen los siguientes impuestos y aportaciones. Bajo impuestos tenemos impuesto al sueldo, impuesto a la iglesia, impuesto de solidaridad o SOLI. Con respecto a las aportaciones, seguro de salud, seguro de pensiones o jubilación, seguro de desempleo y el seguro de cuidados o de dependencia. El porcentaje de las deducciones del sueldo bruto varía. Esto puede ir desde 14% hasta 45%, lo que significaría que no es posible decir en general qué porcentaje se deduce del sueldo bruto. Si se suman las contribuciones, la cifra superaría el 40%, pero puede reducirse nuevamente gracias a las bonificaciones o desgravaciones que están libres de impuesto. Pues empecemos con las
con los impuestos. 1. Lohnsteuer o impuesto al salario. Este impuesto debe ser pagado por todos los trabajadores y se calcula sustrayendo un porcentaje del salario bruto. Este impuesto al salario suele ser retenido por el empleador y pagado directamente a la agencia tributaria o Finanzamt. Por otro lado, existen unas tasas tributarias o fiscales que nos ayudarán mucho, ya que especifican los rangos de qué porcentaje de impuesto debe pagarse a partir de qué ingreso. Por eso les recomiendo guiarse de estas tasas para saber los límites de impuestos que tendrán que pagar dependiendo del ingreso que tengan. Si el ingreso anual es menor a 9.744, no se aplicará hasta un ingreso de aproximadamente 57.900, el margen porcentual será 42%. Si los ingresos anuales tributarios de una persona superan los 274.000 euros, se aplica el Reichensteuer, que asciende a 45%. Todo lo que supere este límite estará sujeto a esta tasa tributaria. Para calcular este impuesto se puede usar las tablas de impuestos al salario o Lohnsteuertabelle. Esta tabla muestra cuál será el importe a pagar de acuerdo al salario bruto. En la tabla se puede ver el importe del impuesto al salario que debe pagar el empleador a la agencia tributaria cada mes. Finalmente podemos decir que la clase de impuesto influye de manera decisiva en el Lohnsteuer. 2. Solidaritätszuschlag o impuesto de solidaridad. El pago de solidaridad fue creado como fuente de financiación para la creación de la unificación alemana. Desde enero de este año, 30 años después de la reunificación, esta tasa ha sido eliminada para casi el 90% de los contribuyentes en Alemania. Eso significa aproximadamente unos 33 millones, pero unos 2,5 millones de ciudadanos tendrán que aún seguir pagándolo parcialmente. Por otro lado, 1,3 millones de contribuyentes tendrán que seguir pagando esta tasa completamente. El SOLI aplica de la siguiente manera. Para los solteros que ganen menos de 73.000 euros brutos al año, están libres de este impuesto. Para los que ganen hasta 109.000, solo tendrán que pagar una parte. Los sueldos que superen esta cifra tendrán que pagar el recargo completo, que es de 5,5%. En el caso de las parejas sin hijos, el límite de exención depende de si ambos ganan o solo uno. Si solo gana uno, el límite de exención es de unos 136.000 euros. El pago del SOLI se comienza a pagar en parte si tus ingresos anuales están entre 136.000 y 206.000 euros. Encima de este monto se tendrá que pagar el impuesto completo. Si ambos contribuyen por igual al ingreso familiar, el SOLI se aplicará al Lohnsteuer a partir de unos 147.000 euros de ingresos brutos. El pago completo se efectúa si tienes ingresos superiores a 219.000. Para familias con niños, dependerá del número de hijos y de la medida en que ambos cónyuges contribuyan a los ingresos. Por ejemplo, para una familia con un solo ingreso y 2 hijos, no hay que pagar SOLI si los ingresos brutos anuales son inferiores a 151.000 euros. Si los ingresos son de hasta 221.000 euros, el SOLI debe pagarse en partes. Por encima de esta cantidad, se debe pagar el recargo completo. 3. Kirchensteuer o impuesto a la iglesia. Este impuesto es una tasa que pagan los miembros de la iglesia para su iglesia. No es una subvención del Estado, sino un medio de financiación de la iglesia. En este caso hay que declarar que eres miembro de una religión y el monto también va a depender de la región en Alemania en que se viva. El impuesto de la iglesia en las regiones de Baviera y Baden-Württemberg es del 8%, para el resto de las regiones 9% del Lohnsteuer. En Alemania hay un total de 9 comunidades religiosas reconocidas por el Estado, todas las cuales pueden cobrar este impuesto. Algunas de ellas son la Iglesia Católica, Evangélica, las comunidades judías e israelíes. Hay comunidades que no exigen el cobro de impuestos, como las iglesias ortodoxas, así como las congregaciones de la Iglesia Evangélica Libre. Es que en general las comunidades religiosas no pueden exigir impuesto. Otro ejemplo también es la comunidad religiosa musulmana, en donde no pagan impuestos de este tipo. Ahora que ya vimos los impuestos, pasaremos a las contribuciones y aportaciones sociales, como son el seguro de salud, de jubilación, de desempleo y el de cuidados o dependencia. 1. Krankenversicherung o aportación al sistema de salud.
Esta aportación se efectúa 50-50 entre el empleador y el empleado y por lo general es de un 14,6%, lo que correspondería a un 7,3% del sueldo bruto. Asimismo, en este año las aportaciones del seguro han ido variando entre 14,8% y el 17,3% entre los diferentes estados alemanes. Adicionalmente, las aseguradoras fijan un monto adicional individual. Este importe adicional alcanzó un promedio de 1,3% este año. Beitragsbemessungsgrenze es el tope máximo del ingreso o salario que será considerado en los aportes del seguro de salud y el seguro de cuidados. El monto máximo asciende a 4.837 euros al mes aproximadamente. 2. Rentenversicherung o aportación al sistema de jubilación. Esta aportación es del 18,6% del salario bruto, donde también el empleador aportará 50% del importe. Significaría un 9,3% del lado del empleado. 3. Arbeitslosenversicherung o seguro de desempleo. Esta aportación permite seguir recibiendo un salario en el caso nos quedemos sin empleo, recibiendo así, por ejemplo, 60% del salario neto hasta que se encuentre el siguiente empleo. Esta aportación es del 2,4% del salario bruto, donde el empleador asume el 50%, aportando así el empleado el 1,2% del sueldo bruto. 4. Pflegeversicherung o seguro de cuidados o dependencias. Esta aportación permite recibir ayuda en caso, por ejemplo, de minusvalía. Las prestaciones de este seguro se financian con los importes de forma igualitaria entre los trabajadores y los empleadores nuevamente. Esto se aplica a todas las personas que posean un seguro obligatorio o privado. Pero ¿cuándo y qué prestación se reciben de este seguro? Bueno, eso va a depender de qué tanto pueda durar la necesidad del cuidado, así como el grado y del tipo de atención que se requiera. El monto asciende a un poco más del 3%, en donde te corresponde pagar solo 1,525% del sueldo bruto. En caso vivas en la región de Sachsen, sería 2,025%. Hasta ahora vimos todas las retenciones y o deducciones del salario bruto. Por un lado los impuestos, por otro lado las aportaciones al seguro social. La mayoría de estos importes están definidos con una tasa fija. En el caso del Lohnsteuer o impuesto salarial, este importe va a depender principalmente de la clase de impuesto. Así que antes de continuar con los subsidios o bonificaciones de libre impuesto, veremos las clases y categorías de impuestos. Para las personas que llegan aquí a trabajar, el empleador les puede preguntar qué categoría de impuestos tienen. Si el empleado no sabe, el empleador en muchos casos le otorga una categoría de acuerdo a unas determinadas características. En algunos casos te pueden asignar una categoría donde el impuesto es más elevado. Pero ¿qué tan alto será el impuesto? Bueno, eso va a depender del Steuerklasse o en español, clase o categorías de impuesto. Existen 6 categorías o clases para el pago de impuesto. Estas tienen una influencia significativa en el salario bruto. Los impuestos en Alemania en general no son tan fáciles de calcular, ya que para cada criterio va a depender de diferentes factores. A pesar de esto, trataré de explicarlo de la mejor manera para que se entienda más fácil. La siguiente tabla muestra qué clase de impuestos se asigna a qué estado civil. Esto quiere decir que un soltero, viudo o divorciado correspondería a categoría 1. Para padres o madres solteras, la categoría 2. Para los casados existen 3 categorías, donde la elección podría ser 3, 4 o categoría 5. Las combinaciones posibles serían combinación 3 y 5, donde el que no tiene sueldo o gana menos se le asignaría la categoría 5 y al que gana más la categoría 3. La combinación 4 y 4 será asignada a parejas con sueldos similares o iguales. La categoría 6 es independiente del estado civil y se usa en caso del segundo trabajo o trabajo a tiempo parcial. En otras palabras, todos los que ganen dinero de alguna manera, por ejemplo, trabajando o alquilando un piso, tienen que pagar los impuestos correspondientes en Alemania. Pero hay grupos concretos de personas que no tienen que pagar impuestos por ciertos gastos especiales, sino que reciben las llamadas bonificaciones o subsidios. Existe una ley alemana
llamada nivelación de carga familiar, donde se establece que los ingresos de los padres están exentos de impuestos, estos basados en un nivel mínimo de supervivencia de un niño. Esto alivia en muchos casos la carga financiera que los padres tienen por su obligación de manutención. Pues bien, estas bonificaciones tributarias o importes libres de impuestos serán asignados de acuerdo con la categoría. Estas pueden ser 1. Subsidio básico o Grundfreibetrag. 2. Subsidio para niños o Kinderfreibetrag. Y 3. El subsidio para madres o padres solteros o Alleinerziehenden Entlastungsbetrag. En alguno de estos casos se aplica para casi todas las categorías de impuesto. Pues bien, empecemos por el subsidio básico. Este subsidio básico es el importe al que tiene derecho todo empleado o trabajador sujeto a impuestos en Alemania. De esta manera, el Estado alemán garantiza los ingresos necesarios para asegurar que el nivel mínimo de subsistencia no se vea reducido por las deducciones. En este año, por ejemplo, este monto básico en la categoría 1 es de 9.744 euros, mientras que en la categoría 3 es exactamente el doble. A pesar de que las categorías no tienen influencia directa en el importe libre de impuesto, se podría considerar como la diferencia más importante entre estas categorías, clase 1 y clase 3. Así también existe un subsidio para niños o Kinderfreibetrag. Este subsidio o ayuda del Estado está dirigido a los padres para que de esta manera los padres les quede suficiente dinero para poder pagar cosas como la comida, la vivienda, el cuidado o la educación de los hijos. Este monto es de alrededor de 8.388 que no estarán sujetos a impuestos. El subsidio para padres o madres solteros que se les concede a las familias monoparentales con un hijo, siendo el importe de hasta 4.008 euros libres de impuestos. Por cada niño adicional se añadirían 240 euros, sumando así un total de hasta 4.248 euros. Para el siguiente año, el Entlastungsbetrag será de 2.148 euros. Ahora, ¿cómo se contabiliza la nómina o cómo calcular el sueldo neto? Pues bien, no es necesario que el trabajador primeramente se inscriba al Finanzamt antes de incorporarse a su nuevo trabajo, ni presentar una solicitud para crear estas características de la deducción. De esto se encargará el mismo empleador o empresa en la que se trabaje. El empleador debe retener el puesto salarial con cada pago. Para que se pueda calcular el importe adecuado del impuesto, el empleador necesita algunos datos, por ejemplo, la identificación tributaria del trabajador o Steuer-ID, la categoría de impuesto, los posibles subsidios que se deben tener en cuenta, así como la religión. El empleador pondrá a disposición todos estos datos necesarios a la entidad correspondiente, transfiriéndose así el impuesto salarial, el de la iglesia y el SOLI. Un ejemplo sencillo para ver todas las deducciones, digamos que una persona con un sueldo bruto de 6.000 euros mensuales, casado, 2 hijos, católico, vive en Renania del Norte, NRV doble, aparte aporta al seguro obligatorio, esta aseguradora aplica un monto adicional, por ejemplo, de 1,3% y su esposa no percibe ingreso alguno. Podríamos decir, para estas características, esta persona se consideraría la clase 3, ya que es casado con un único ingreso en el hogar, por tanto el Lohnsteuer ascendería a 849 euros. Los católicos de NRV doble pagan el 9% de Lohnsteuer, esos son aproximadamente 76 euros. Asimismo, estaría exento de pagar el impuesto a la solidaridad, ya que casados con hijos con ingresos menores a 151.000 no pagan. En este caso, el ingreso es de aproximadamente 72.000 euros. Si finalmente aplicamos el porcentaje de las aportaciones, obtendríamos un sueldo neto de aproximadamente 3.743 euros al mes. Entonces, de estos 6.000 euros de sueldo bruto, finalmente esta persona recibiría este monto de sueldo neto al mes. Para calcular el sueldo neto existen varias páginas que te pueden ayudar. Solo buscar en el internet Gehaltsrechner o Brutto-Netto-Rechner y podrás saber gratis qué es lo que queda después de todos los impuestos, así como todos los importes que estén libres de impuesto. Esta calculación puede ser de gran ayuda, por ejemplo, si quieres aplicar algún trabajo o si quisieras saber cuánto de sueldo bruto tendría que ofrecer ese trabajo para que cumpla con tus expectativas.
Recuerda que mayormente el trabajo en forma continua con un sueldo fijo te ofrecerá un sueldo en bruto y por lo general por año. En este caso tendría sentido hacer un cálculo salarial por año. Además podría ser que el mismo salario bruto signifique diferente salario neto en diferentes ciudades alemanas. Como han podido ver, existen algunos factores que deben considerar para poder estimar las deducciones del salario bruto. No olviden, Alemania es un país bastante burocrático. Cualquier solicitud o declaración debe estar correspondientemente documentada. Podrías presentar formularios de impuesto salarial Finanzamt, por ejemplo, para solicitar reducción del impuesto, cambio de categoría o si quieres declarar que te separaste. Recuerden que existen diferentes tablas para determinar el impuesto a la renta o el impuesto al salario. Con la deducción del impuesto al salario, el procedimiento de tributación está básicamente concluido, salvo que el trabajador esté obligado a presentar una declaración de la renta, Einkommensteuererklärung, o que solicite una evaluación para que se le reembolse el exceso de impuesto salarial retenido. El impuesto salarial retenido en exceso durante el año se devuelve al trabajador una vez finalizado ese año en curso, mediante la presentación de la declaración de impuestos o Steuererklärung. Bueno, me despido y espero que el video sea de una gran ayuda. Chao, chao.